Hola, chicos, bienvenidos a otro episodio de Tales of the Old World. Me llamo Andrew y vamos a empezar de lleno porque este es una locura. A lo largo de la historia de la humanidad, ha habido muchos grupos obsesionados con mantener su linaje puro, y muchos de ellos siguen haciéndolo hasta cierto punto. Pero en la antigüedad, e incluso hasta hace unos cientos de años, se lo tomaban muy en serio. Desde el principio de la historia de la humanidad, las personas que nos gobernaban procedían de un linaje genético específico. Y esto sigue siendo cierto en gran medida hoy en día. No solo los monarcas actuales, sino también muchos líderes de naciones, incluidos los presidentes estadounidenses, pueden rastrear su linaje hasta este linaje real. Pero, ¿qué es este linaje? ¿Y por qué los humanos han estado tan obsesionados con él? ¿Y de quién se originó exactamente? Ellos mismos nos lo dicen. Creen literalmente hasta el día de hoy que son descendientes de los antiguos dioses de la mitología. Y debido a este origen divino, son ellos los que deben gobernarnos al resto de nosotros. Al menos eso es lo que creen, y no lo dicen públicamente, pero es lo que sus padres y abuelos les enseñaron cuando eran niños. Por eso se llaman a sí mismos la élite, porque creen que son genéticamente mejores que el resto de la humanidad. Pero la cosa va más allá. No solo dicen que descienden de antiguos dioses y semidioses, sino que algunas de estas familias reales creen literalmente que descienden de lo que se representa en el arte antiguo como seres serpiente y dragones. Si creen que esto es real o metafórico es algo que está en debate, pero eso es lo que dicen sus antepasados en los textos históricos que han sobrevivido. De aquí proviene toda la teoría reptiliana. Pero no creo que estas personas sean realmente cambiaformas ni mitad reptil ni nada parecido, sino que descienden de lo que se describe como seres divinos y semidivinos que, por alguna razón, se representan como serpientes. Analicemos cada una de estas historias e intentemos encontrar algunas respuestas. Muy bien, normalmente me gusta empezar con lo que se cree que es lo más antiguo, las civilizaciones mesopotámicas y la media luna fértil. Y en 1906, los arqueólogos encontraron, en lo más profundo de los desiertos de Irak, una lista de reyes sumerios escrita en forma cunia que nos dice quién gobernó desde el principio. Excepto que su comienzo se remonta mucho, mucho antes de nuestra versión de la historia. La suya se remonta a decenas de miles de años, a una época en la que gobernaban los dioses. La lista comienza con la era anterior al diluvio. Antes del diluvio de Udapishtim, hubo 8 reyes que gobernaron 5 ciudades durante un período de 241.000 años. Cada uno gobernó durante unos 20 a 40.000 años y descendía de los propios dioses, incluso conviviendo con ellos en algunos de los mitos. Se dice que los gobernantes posteriores que conocemos, como Gilgamesh, también descendían de este pueblo. En la epopeya de Gilgamesh, dice que era 2/3 dios y solo 1/3 humano, y hubo algunos gobernantes después de él que también afirmaron esto, pero luego el poder cambió de manos y el linaje divino se perdió en Mesopotamia. Y los reyes posteriores nunca afirmaron descender de estos dioses como lo hizo Gilgamesh, simplemente decían que su gobierno fue elegido divinamente en lugar de estar en su sangre. Pero otras civilizaciones tuvieron esta misma historia de descendencia divina, pero en realidad afirmaron haber preservado estos genes de los dioses. En Egipto, encontramos una historia similar. También tienen una lista de reyes antiguos, y la suya comenzó con los propios dioses. El dios Osiris y su hijo Horus fueron los 2 primeros faraones, y los reyes posteriores también afirmaron descender de estos dioses. Afirmaron que el linaje sobrevivió hasta la época romana, con Cleopatra III, que muchos no saben que fue extremadamente endogámica para este propósito exacto. Pero después de ella, el registro de ese linaje también se perdió. Tuvo un hijo, pero fue ejecutado por Augusto César cuando solo tenía 17 años. Por lo tanto, se cree que el linaje terminó allí. Sin embargo, existen algunas historias de antiguas familias reales egipcias que partieron de Egipto durante otras épocas de conflicto. Una historia de la tradición irlandesa y escocesa afirma que una reina egipcia escapó a Escocia tras la invasión de los pueblos del mar y allí comenzó la civilización. No hay forma de verificarlo, pero mucha gente, incluidos los lugareños, lo cree hasta el día de hoy. Y existen algunas extrañas similitudes entre la civilización gaélica y la egipcia que la gente señala cuando habla de esta teoría, así que quizá de aquí es de donde procede la familia real escocesa o irlandesa. Pero hablaremos de ello en un minuto. Volveremos a Europa porque las familias reales europeas modernas están muy relacionadas con esto. Pero por ahora, vayamos al este, a la India, donde la realeza no vive como líderes de naciones, sino como comerciantes, y no dirige el país,
sino que vive como multimillonaria. La mayoría de estas familias, así como muchas que históricamente han pertenecido a la clase alta de la sociedad india, afirman tener como héroes semidivinos a Rama y Krishna, ambos avatares de Vishnu. Pero hay algunas familias y tribus que afirman que sus antepasados no descendían de estos héroes, sino que procedían de los nagas, los seres serpiente de la mitología hindú, una raza de personas que, según se dice, tenían forma de serpiente o eran completamente humanas y que estaban muy asociadas al simbolismo de las serpientes. Y no es solo en la India donde encontramos esta afirmación. En el sudeste asiático, la actual Tailandia y Camboya, tienen a los de Braya o reyes dioses. También afirman descender de dioses como Shiva y Vishnu. La moderna familia real de Tailandia afirma descender directamente de Rama, pero otros, los reyes de la cámara, en particular los que crearon Angkor Wat, afirmaban descender de los nagas, y puedes ver todo el simbolismo de la serpiente en su arte y arquitectura. Pero ellos también fueron destronados finalmente y su linaje se perdió. Algunos dicen que aún sobrevive en la moderna familia real camboyana, pero también podría haberse perdido por completo hace cientos de años. En Vietnam, se dice que sus gobernantes fundadores descendieron de un dragón y un hada de las montañas que engendraron 100 hijos e hijas. 50 fueron a las montañas y 50 al mar. Y su registro escrito establece que estas fueron las dinastías gobernantes de Vietnam. La familia real vietnamita actual perdió el poder en el siglo XIX, pero sus descendientes aún sobreviven hasta el día de hoy. Aunque no tienen ningún poder ni riqueza, siguen existiendo y viviendo como personas normales. Pero su linaje se remonta a estas primeras personas descendientes de un dragón. En China, tienen una historia similar. Como en muchos de estos lugares, ha habido cambios de dinastías en China a lo largo de miles de años. Por lo tanto, es posible que el linaje de las familias reales modernas a partir de las antiguas ya ni siquiera exista, pero sí existe en las mentes de las élites. Así que recuérdalo porque en China especialmente hemos tenido cambios de poder muchas veces desde la primera dinastía. La realeza china actual sí existe, pero, de nuevo, vive como personas normales con una genealogía especial. Perdieron el poder en 1912, pero siguen ahí y sus padres y abuelos afirmaban descender de los primeros reyes de China, los 5 emperadores divinos o sabios que iban acompañados de los 3 soberanos, seres semidivinos con forma de serpiente, algo así como los nagas de la India. Además, los 5 emperadores tenían asociado un fuerte simbolismo de dragón. El trono que heredaron los primeros reyes se llamaba literalmente el trono del dragón. Algunos dicen que estos emperadores eran descendientes de los propios dragones porque en muchas obras de arte se les daban rasgos de serpiente y, de forma similar a lo que ocurre en Europa, encontramos al dragón representado en muchos de sus escudos y tótems familiares. Y en Japón, encontramos una imagen aún más clara porque Japón tiene la monarquía hereditaria más antigua del mundo. Afirman haber conservado su linaje real original desde que vivieron sus dioses y afirman ser descendientes directos de Amaterasu, la diosa del sol. Pero en su historia, no son descendientes de dragones como los que encontramos en Vietnam y China, sino que son descendientes de un asesino de dragones. Esto también es común en muchas culturas, especialmente en Europa. En Japón, la historia cuenta que la diosa Amaterasu tenía un hermano, Susanoo, que mató al gran dragón llamada no Orochi. Y cuando lo hizo, encontró una espada mágica incrustada en la cola del dragón. Él y su hermana Amaterasu tomaron esta espada junto con el espejo sagrado de la verdad y la joya de la benevolencia y se la regalaron al nieto de la diosa del sol, quien viajaría de los reinos celestiales a la tierra para gobernar Japón. Estos regalos divinos pasaron a su nieto, el primer emperador de Japón, y se dice que aún hoy en día están en posesión del emperador actual. Pero nadie más que él puede ver estos objetos. Incluso durante las ceremonias, dejan cerradas las cajas que contienen estos objetos. Algunos dicen que ya ni siquiera existen y que todo es para lucirse, lo cual podría ser cierto, pero si son reales, se dice que la espada de la leyenda tiene el poder de controlar el viento y el clima. Se dice que el espejo revela el verdadero corazón o las intenciones de una persona, y algunos incluso afirman que contiene el espíritu de la propia Amaterasu, y que es posible comunicarse con ella a través de él. Y se dice que la joya calma o armoniza las energías divinas, pero a nadie se le permite verlas, si es que todavía existen, excepto al emperador.
Hay una leyenda que dice que la espada se perdió en un naufragio durante el transporte en el siglo XIX, así que tal vez sea posible salir y encontrar esta arma divina si alguien no lo ha hecho ya en secreto. En fin, si viajamos a América, podemos encontrar las mismas leyendas. Los mayas creen algo que me parece muy similar al mundo hindú con la historia de los nagas. Tienen un mito que se encuentra en el Popol Vuh de dos héroes gemelos que fundaron su civilización y de quienes desciende su linaje de reyes. Estos hermanos gemelos nacieron de padres semidivinos, lo que los convierte en semidioses. El mito principal asociado a ellos es su descenso al inframundo, donde derrotaron a los señores de Shivala, los dioses del inframundo que a menudo se pueden ver con esta imaginería de serpientes. Al igual que encontramos en las historias del inframundo en otras culturas, al igual que los nagas de la India, los aztecas y los toltecas tenían una historia diferente. Muchas de sus familias nobles afirmaban descender de su emperador deificado Tofiltencuocoal, que era el dios serpiente emplumada encarnado en forma humana. La historia cuenta que la madre de Custo Cowat era una sacerdotisa virgen que, en un ritual, se tragó una cuenta de jade, un símbolo de vida y esencia sagrada en el pensamiento mesoamericano. Esto hizo que concibiera milagrosamente un hijo. Se cree que el dios Mixcoat, la serpiente nube, vista como la Vía Láctea en el cielo, fue el responsable de esta concepción milagrosa, y así imbuyó el espíritu de su hijo, la serpiente emplumada, en este hijo humano de una sacerdotisa virgen, curiosamente similar a las tradiciones cristianas en todo el antiguo México. Sin embargo, muchas familias nobles de la cultura tolteca y azteca afirmaban que este dios serpiente con forma humana era su antepasado, manteniendo así vivo este linaje. Y quién sabe qué le pasó hoy en día. Es posible que este linaje todavía exista entre ciertas familias mexicanas. Y, por supuesto, algunos de estos símbolos que encontramos en el antiguo México también los podemos encontrar en el escudo familiar de la realeza europea. Las familias reales europeas son bastante complejas. Sus linajes se han cruzado básicamente por matrimonio. Por lo tanto, todos están relacionados entre sí de una forma u otra, al igual que muchos de los reyes y héroes de las historias medievales. Centrémonos en la más famosa de ellas, la familia real británica. Dicho esto, las familias reales todavía existen en un puñado de otros países europeos. Los Países Bajos, Noruega, Dinamarca, España y Bélgica, por nombrar algunos. De nuevo, todas estas familias están relacionadas de una forma u otra, pero en la línea del rey Carlos en particular, se ha documentado que tiene algunos antepasados bastante interesantes. En primer lugar, desciende de héroes europeos como Carlomagno, Guillermo el Conquistador, el Cid, Roberto I de Bruce e incluso del rey Arturo si las leyendas se basan en una persona real. Pero hay más. Está bien documentado y es ampliamente conocido que también es descendiente de Vlad el Empalador, la inspiración para el Drácula de Bram Stoker. Y se sabe que el padre de Vlad, Vlad II, fue miembro de la Orden del Dragón o Sociedad de los Dragonistas, un grupo de caballeros cruzados que juraron luchar contra los enemigos del cristianismo. Adoptó el título de Draul, que significa dragón, lo que llevó a Vlad el Empalador, su hijo, a ser apodado más tarde Drácula, que significa hijo del dragón. Pero espera, porque no termina ahí. Las familias reales británicas también afirman ser descendientes de Woden, el dios germánico que se cree que fue una persona real que fue deificada en la religión germánica y nórdica, siendo el mismo que Odín en la mitología nórdica. Y ni siquiera digo que esto sea legítimo o que lo crea, pero es solo lo que ellos mismos dicen. Esto es lo que estas familias y grupos nobles han creído desde la Edad Media. Lo rastrean a través del linaje de Alfredo el Grande. Y Woden tampoco era necesariamente un dios benevolente. Es bien conocido por ser un dios cruel de la guerra que solo observa las acciones de la humanidad para poder elegir a los mejores guerreros para luchar con él algún día contra los dioses opuestos cuando finalmente llegue el Ragnarok. Es un dios de la guerra en esencia, pero también está vinculado a todo tipo de misticismo y creencias ocultas. De ellos dicen descender estos miembros de la realeza. Esta afirmación también la sostienen las familias reales noruegas. La creencia más común es que Woden se basó en algún conquistador indoeuropeo basándose en el ADN y las pruebas de migración. Lo más probable es que viniera de algún lugar de la región escalonada del este y emigrara al norte de Europa. Aquí es donde entraron en contacto con los antiguos pueblos germánicos, asimilándose con ellos y adoptando su antigua religión, estableciendo a su rey Odín o Woden como la nueva deidad.
Fue aquí, durante la Segunda Guerra Mundial, donde los alemanes pensaron que habían encontrado el secreto de este linaje. Verás, creen que estos primeros germánicos que estaban aquí antes que Odín procedían de la Atlántida. Pensaban que la Atlántida era el hogar del linaje sagrado, lo que llamaban los arios. Y fue debido a esta mezcla de sangre con líneas menores lo que llevó a la condena de la isla de la Atlántida y al linaje puro a encontrar refugio en Alemania. Finalmente, conquistaron toda Europa hasta Asia. Los nazis interpretaron esto como que los arios o pueblos germánicos eran el linaje puro, lo que llamaron los Übermensch. Y una sorprendente cantidad de miembros de la realeza en Europa aceptaron estas ideas durante esa época. Una cantidad vergonzosa, como si nunca volvieran a mencionar esos nombres, pero ocurrió porque ellos también pensaban que formaban parte de este Übermensch, este linaje sagrado. Los atlantes en los mitos griegos, descendían del dios Poseidón, así que creen literalmente que también descendían de un dios. La mitología británica también nos cuenta que el fundador de Britania era nieto de un semidios, Anías de Troya, hijo de Afrodita. Su nieto se llamaba Bruto, y la leyenda cuenta que tras la caída de Troya, él y un pequeño grupo navegaron hasta las islas británicas, les dieron su nombre y fundaron su primer asentamiento en Londres, llamándola Nueva Troya. Esta historia nos llega de la historia de los reyes de Britania del siglo XII de Godofredo de Monmouth. Dejaré el enlace al texto completo a continuación y lo añadiré a nuestra lista de libros por si quieres consultarlo tú mismo. Los historiadores creen que es un mito, pero afirma que estos miembros de la realeza de hoy en día descienden directamente de Bruto y del rey Arturo. Por lo tanto, las familias reales británicas y otras familias reales europeas creen que son una mezcla de héroes, dioses y semidioses. Esto se relaciona con el linaje de muchos presidentes estadounidenses, demostrándose su ascendencia real europea. Hay algunos más que mencionar en concreto. Los antiguos reyes irlandeses afirmaban ser descendientes de los Tuatha Danann, la mítica raza divina de seres semidivinos de la tradición irlandesa. Los antiguos griegos también afirmaban tener antepasados de dioses y semidioses. Los espartanos con Heracles, el asesino de dragones, y los primeros reyes de Atenas, Cécrops, mitad hombre, mitad serpiente. También tenemos la historia de Cadmo, el fundador de los ladrones, que era un semidios, nieto de Poseidón, de ascendencia fenicia, que mató a un dragón y recibió instrucciones de Atenea de coser los dientes del dragón en la tierra. Los dientes de dragón, primeros ladrones guerreros, y la hermana de Cadmo, Europa, es de donde obtenemos el término Europa. Y luego, según Heródoto, los hitayos descendían de la descendencia de Hércules y una diosa con piernas de serpiente. Nuevamente, básicamente lo mismo que los nagas de la India. Las tribus de África Occidental, incluida la tribu Dun, creen que descienden de un dios serpiente ancestral, al que llaman serpiente arcoíris. Esto también se puede encontrar en las religiones vudú de África y el Caribe. Y en Australia también adoran lo que se traduce como una serpiente arcoíris. E incluso en lo más profundo de la selva amazónica, podemos encontrar religiones locales que han estado encerradas en aislamiento durante miles de años y que creen que su antepasado original fue una anaconda o una serpiente boa. En la tradición bíblica, se dice que estos descendientes provienen de los hijos de Dios y las hijas del hombre. Según los escritos del Génesis y el libro de Enoc, Dios envió a un grupo de ángeles para que velaran por la humanidad, pero se desviaron de su objetivo original y tomaron esposas humanas, engendrando hijos que se decía que eran en parte divinos y que en el Génesis se decía que eran estos héroes de mitos y leyendas. Y muchos de ellos también eran gigantes de estatura. Por eso Dios tuvo que enviar el diluvio para intentar eliminar este linaje de nuestra genealogía. Pero en el Antiguo Testamento se muestra claramente que algunos de esta línea Nefilim sobrevivieron después del diluvio. Dice que algunos de ellos se convirtieron en la tribu llamada Anasitaria, de donde dice que descendió el gigante Goliat. Por eso muchos judíos y cristianos dicen que Dios ordenó a los israelitas que eliminaran a todas las personas de estos grupos porque pertenecían a este linaje demoníaco que contaminaría el linaje sagrado del león. Verás, algo que mucha gente no sabe es que la Biblia en realidad trata en gran medida sobre la protección de un linaje sagrado que comienza con Adán y pasa por figuras como Noé, Abraham, David, Salomón y, finalmente, Jesús. Hay algunos grupos marginales que creen que el linaje continuó a través de Jesús y María Magdalena.
pero esta creencia es bastante controvertida e imposible de verificar. Pero el linaje se separó de Salomón y continuó en la nación africana de Etiopía. La historia cuenta que la reina de Saba alrededor del año 950 se visitó al rey Salomón y juntos engendraron un hijo, Menelik I, que se convirtió en el primer emperador de Etiopía. Y su sucesor número 225, Haile Salas, fue el último rey de Etiopía hasta 1974, cuando fue derrocado. Sin embargo, sus hijos sobrevivieron y el linaje continúa en el exilio hasta el día de hoy. También hay otro linaje mencionado en la tradición bíblica, la línea maldita del anticristo. Se cree que descenderá de una tribu específica, la tribu que fue maldecida por su inmoralidad e idolatría, excluida de la reunión de santos de todas las tribus durante el fin de los tiempos, la tribu de Dan. Se cree que el propio anticristo descenderá de este grupo. La tribu de Dan fue una de las tribus perdidas enviadas al exilio tras la invasión asiria. Su símbolo era la serpiente enroscada en la balanza. Durante el apogeo del reino de Israel, ocuparon el territorio más septentrional, y cuando fueron exiliados, se cree que se dirigieron al norte desde allí, pero luego se perdieron por completo en la historia convencional. Pero creo que podemos rastrearlos fácilmente basándonos en los nombres de ciertas regiones de Europa. Verás, siempre que la tribu de Dan tomaba una ciudad, la renombraba como Dan, y podemos rastrear este nombre desde Oriente Medio hasta Europa y, finalmente, establecerse en algún lugar del norte de Europa, muy probablemente en Dinamarca, los daneses. Viajaron por el Mar Negro, remontaron el río Danubio, el río Dnieper, el Amanecer y el río Néstor, fundando ciudades como Donsk, en Ucrania, y posiblemente incluso fueron responsables de las míticas historias celtas de los Tuatha de Danann, convirtiéndose finalmente en los grupos anglosajones que habitaron el norte de Europa, los antepasados de todas las familias reales europeas. Gracias, chicos, por ver el video. Dejadme vuestras opiniones y cualquier detalle que se me haya pasado por alto sobre el tema en los comentarios. Y si queréis apoyarnos y ver estos videos sin interrupciones publicitarias, uníos a nuestro Patreon. Nos vemos allí.